pero realmente nos vamos a situar en el capítulo 19 del verso 1 al 10. Saque su teléfono y vamos a leer la Biblia, ¿verdad? O saque su Biblia y vamos a leer la Biblia, ¿verdad? Amén. Zaqueo del 1 al 10. Vamos a leer un poquito esta historia de Zaqueo y esperamos que nos deje, porque pues siento que de repente se da cuenta que le estamos sacando la garra y dice, caray, pues ¿por qué no me dejan en paz? Zaqueo capítulo 19 de San Lucas, verso 1 al 10. Lo leemos de carrerita y usted se va a sentar. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. En esos 4 versos entramos la primera cosa que vamos a mencionar. Luego dice el 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio. ¿Qué tan arriba? No sabemos. ¿Qué tan apto era? Un señor grande, macizo, rico, importante, con credenciales de eminencia. ¿Qué tan alto podía subir? Pero subió, y sin importar dónde estuviera, Jesús le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Por si usted cree que usted buscó a Jesús, es Jesús el que lo buscó a usted. Entonces descendió a prisa y lo recibió gozoso. Hasta ahí vamos a situar el punto número 2. Y al final dice, verso 7, y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Si lo hiciera más personal, hoy ha venido la salvación a tu casa. Y luego agrega: por cuanto él también es hijo de Abraham. Más personal: por cuanto tú también eres hijo de Abraham. Y esa era una distinción altamente apreciada y valorada, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios bendiga su palabra, hermano. ¿Está bien? Amén. Siéntense entonces, ¿sí? Vamos a tratar entonces de considerar ahora, para mis hermanos que están arriba, se ven muy bien, hermanos, muy guapos. Desde aquí veo que todos se peinaron. Y los de abajo pues también, ¿verdad que se peinaron, hermano? Yo intenté hacerme el churro lo mejor que pude, con el poco cabello que me queda. Alguien decía ayer en una nota que todos los días perdemos entre 150 y 250 cabellos. Dije, ay, yo espero que no se me caigan tantos. Bueno, vamos a hablar, hermanos, en el tema el nuevo normal. Y la verdad que tenemos un nuevo normal ante nuestros ojos,
y sobre él estamos marchando, a veces sin darnos cuenta, como el que se resbala en una resbaladera de hielo, casi sin darse cuenta. Tocamos el tema del nuevo normal en el marco de dejar nuestras excusas. En este nuevo normal, dejar nuestras excusas. Y la historia que tenemos es muy bonita, hermanos. Es muy instructiva y muy bella, porque tiene un escenario singular, personajes singulares, un drama que se traza en él, una enorme multitud, hay religiosos involucrados en ello, también hay una actitud digna de imitar de Zaqueo y también hay una recompensa que todos debemos ambicionar. Jericó era una ciudad muy rica y muy importante. Estaba ubicada en el Valle del Jordán, dominada por el camino que iba a Jerusalén. En el cruce del río Jordán, que daba acceso a las tierras del oriente, del este del Jordán. Y contaba con un gran bosque de palmeras y abetos balsámicos, dice la historia, famosos en el mundo porque perfumaban por varios kilómetros el área de Jericó. Sus jardines eran bien conocidos y Jericó era llamada la ciudad de las palmas o la ciudad de las palmeras. Alguna vez les traje unos dátiles de Jericó, pero como los paseamos mucho, no les tocaron muy jugosos, pero ahí en Jericó, en vivo y directamente, es un pedacito de cielo. Se le llamaba la ciudad de las palmas y algunos le decían que era una región divina, la más rica de Palestina. Los romanos dieron fama mundial a los dátiles que ahí se cosechaban y a su bálsamo. Y todo esto hacía que Jericó fuera uno de los centros impositivos de impuestos más grandes de Palestina. Alguna vez el emperador Marco Aurelio se la regaló a la reina Cleopatra de Egipto como un regalo porque tú me gustas y me caes muy bien. ¿Qué cosas eran los emperadores? Regalaban hasta lo que no era de ellos. Los impuestos que los publicanos recaudaban eran bastante exagerados. Por lo general los hacían más ricos a causa de su rapacidad y su avaricia. Alguna vez el Señor Jesucristo dijo que los pecadores y los publicanos iban camino al infierno, llenos de avaricia y de maldad. Zaqueo era un hombre que había alcanzado lo más alto de la profesión de recaudador de impuestos, porque él era jefe de otros publicanos. Y eso lo había hecho también muy rico. Su historia tiene matices singulares. Pero, a manera de introducción, mire lo siguiente. San Agustín decía: Dios nos hizo para Él y nuestras almas nunca hallarán descanso mientras no le encuentren a Él. Unimos la historia anterior que usted no vio y que yo no le leí, pero que está antes de comenzar el capítulo 19. Y es la historia de un ciego llamado Bartimeo. El ciego que está en el camino de Jericó. Cuando unimos estas dos historias, descubrimos una historia de alguien que no se podía callar. ¿Ha encontrado a alguien que no se calla? ¿Alguna vez se le ha ocurrido a usted a su mujer decirle:
Ya cállate, por favor. No, ¿verdad? Nomás yo. Ándele, yo pensé que nomás yo dije, me están dejando solo. O a lo mejor ella le ha dicho a usted, ay, por favor, no dejas de hablar. Debieras de irte a trabajar a una subasta. ¿Ha visto cómo anuncian los carros de... Oye, pues ¿quién les entiende a esta gente? Yo he ido nomás unas 2 veces a una subasta y hablan con una velocidad de rayo. Bueno, Bartimeo era el ciego de Jericó, era el que nunca se callaba. Y Zaqueo era el recaudador de impuestos que nadie quería visitar. Una casa enferma, de codicia y de maldad, y por la gente despreciada. Y entre estos dos personajes hallamos un contraste singular. Mientras Zaqueo estaba a la orilla del camino, mientras Bartimeo estaba a la orilla del camino, Zaqueo estaba en una casa llena de los mejores vinos y también de las más bellas. Los dos se encontraban en extremos opuestos en la ciudad. Bartimeo era pobre, Zaqueo era rico. Bartimeo estaba junto al camino, Zaqueo estaba arriba de un árbol. Bartimeo buscó a Jesús para obtener misericordia y Zaqueo solamente quería satisfacer una divina curiosidad de su corazón, aunque él no lo entendió. Bartimeo tuvo que levantarse para ser salvo. Zaqueo tuvo que bajarse del árbol para verse con Jesús. Aprendemos de estas dos historias que Jesús puede salvar a los hombres que viven en las más altas esferas sociales, pero que puede también alcanzar a los que viven en la más honda e inimaginable miseria. Zaqueo, un hombre rico, tiene un encuentro frontal con aquel que dice: te estoy buscando y hoy es necesario que esté en tu casa. Y Bartimeo es un hombre que no se calla gritando: Jesús, ten misericordia de mí. Y aunque todos les dicen: cállate, cállate, él sigue gritando hasta que es oído por aquel que es el camino, la verdad y la vida. Excusas somos llamados a tener muchas. ¿Qué con nuestros problemas? Que siempre, muchas veces, los tomamos como excusa. ¿Por qué no fue al culto, hermano? ¿Por qué no estuvo el domingo? ¿Por qué no llegó tal día? ¿Por qué no estuvo en tal lugar? ¿Por qué no fue a tal trabajo? ¿O por qué no hizo lo que tenía que hacer? Todos tenemos algún problema y créame, muchas veces, aunque no lo entendemos, muchos de nuestros problemas le dan significado a nuestra vida, porque antes de ellos no lo teníamos. Vivíamos sin rumbo, lejos de Dios y en las más abyectas tinieblas. Uno cree que anda buscando a Jesús y Jesús es el que nos busca a nosotros. Recuerdo la primera vez que vino el hermano Baldo a la iglesia. Usted le llamó a Gilberto, Gilberto le recomendó a Alma, Alma le dijo que aquí, y llegó y aquí se quedó porque él creía que él andaba buscando a Jesús y Jesús lo andaba buscando a él. Dios nos busca extraordinariamente. Mi hermano Zaqueo era rico, pero no era feliz. Había tomado el camino de la abyección, recaudador de impuestos, y se había convertido en un paria. Nadie quería estar cerca de él, nadie quería saludarlo. Y si había que pasar por la calle donde estaba su casa, a lo mejor le sacaban la vuelta. Era despreciado y era odiado por los hombres, aunque él necesitaba y buscaba el amor de Dios. Hay problemas que nos llevan a él. ¿Tenía problemas y excusas Zaqueo? Sí los tenía.
Pero cuando una persona está dispuesta y resuelta a ver a Jesús, nada hay que lo detenga. Había una mujer que tenía 12 años de tener flujo de sangre. Dijo, si tan solo toco su manto soy sana. Y fue y lo tocó. Había una mujer que tenía a su hija atormentada por un demonio, y mientras Jesús trataba de refugiarse en las regiones de Sirofenicia, de Tiro y de Sidón, ella lo descubrió y fue detrás de él diciendo, por favor, Señor, tengo una hija atormentada por demonio. Y los discípulos le decían, cállate, no molestes al Señor. Señor, por favor, mi hija, cállate, vete para allá, Señor, mi hija. Hasta que los discípulos molestos le dijeron, Señor, ya despídela, da voces tras nosotros. Y ella entonces se acercó para decirle, Señor, mi hija está atormentada. Y usted conoce la historia para no hacer más énfasis en ella. Jesús terminó diciéndole, mujer, grande es tu fe. Hágase como tú quieres. Zaqueo estaba resuelto a ver a Jesús. Pero para mezclarse con aquella multitud requería valor. Nadie me quiere. Se me van a atravesar, no me van a dejar ver. Yo soy muy pequeño de estatura y hay unos hombres de barba grande que están muy cerquita del Señor y no alcanzo a verlo. El Señor tenía 12 incondicionales. Pedro, Andrés, Jacobo y su hermano Juan, Mateo, Simón y todos aquellos que usted conoce sus discípulos. Pero Zaqueo, aunque no tenía buenas relaciones con el pueblo y aunque muchos desearan su mal, él estaba dispuesto a verlo y rompió todos los protocolos para acercarse a él, aunque la Biblia declara que tenía 3 problemas importantes. La Biblia dice que primero era publicano, y los publicanos eran israelitas pagados por los romanos para cobrar impuestos por ellos a los demás. Y ellos lo usaban en beneficio propio. Eran marcados como un símbolo de lo peor. Y también el Talmud judío decía, los asesinos, los ladrones y los publicanos merecen el infierno. Y si alguna vez alguno de ellos te pide a tu hija por mujer, entrégasela mejor a 2 leones hambrientos que a un publicano. Así de queridos eran los publicanos. Eran tratados de traidores. Ellos habían comprado al Imperio Romano el derecho de cobrar los impuestos, y eso les concedía a ellos el privilegio de cobrar todo lo que ellos quisieran, como si fuera el impuesto, con que solamente le dieran al gobierno lo que ellos requerían. Y eso los hacía candidatos del infierno. Y Zaqueo tenía ese problema, y la Biblia lo dice categóricamente. Era jefe de los publicanos. Y con todo y ese antecedente de desprecio, ese antecedente de aversión, ese antecedente de no quererlo, de no ser agraciado y atractivo y deseado de amistad, se determinó a ver a Jesús. Era rico, y ser rico, por supuesto, no es pecado, ¿verdad? Si usted es rico, no es pecado. ¿No quieren ser ricos, hermano? Pues yo quisiera, la verdad. Ser rico no es pecado, pero pecado es hacerse rico a causa del robo, de la usura, del pillaje, de la avaricia, de la sinvergüenzada. Ser rico de alguna manera se convierte como en una telaraña que nos impide a nuestros ojos ver la grandeza de Jesús para salvarnos, cuando el dinero o el tesoro, la riqueza, se ha adueñado de nuestro corazón. Jesucristo habló de los ricos.
pensando en esa telaraña de estorbo, de falsedad, de hipocresía que llena el corazón de los ricos cuando pensamos que teniendo dinero lo tenemos todo. Y no hay hombre más miserable que el que tiene más dinero que nadie, pero no tiene a Jesús. Jesús dijo en Lucas 18:24, cuán difícil es que los ricos entren al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Mi hermano, él era rico y aquello le había alejado de la sociedad. Su trabajo y su riqueza lo habían hecho de alguna manera detestable, y cuando vio que venía una multitud, investigó de qué sucedía, a qué obedece ese alboroto, por qué tanta gente caminando por esta calle. Alguien le dijo, es que es el Galileo, es Jesús, el milagrero de toda Israel. Recorre calles, ciudades, aldeas y hasta la orilla del mar, y le da a comer a multitudes con 2 peces, con 5 panes. Hace cosas extraordinarias. Dicen que lo han visto levantar muertos, que lo han visto levantar paralíticos, que lo han visto sanar ciegos, y que fue y se encontró en Gadara con aquel hombre endemoniado que había hecho de los sepulcros su vivienda y su habitación, y lo libertó en un instante y lo dejó en su juicio cabal. Zaqueo estaba sorprendido, pero tenía otro problema. Primero era jefe de los publicanos, merecía el infierno, luego era rico y finalmente era como yo o alguno más chiquito que yo. Era pequeño de estatura. ¿Alguna vez se ha parado de puntitas usted para ver algo? ¿Quién es? No veo, no alcanzo. Cuando la estatura no nos da, pues nos paramos de puntitas. Y si no, a ver quién nos ayude. Mira, súbete a aquella piedra, súbete a aquel lugar, súbete a aquella cerca, a ver qué mira. Que no hay un accidente en nuestro camino porque nos detenemos. Todo mundo. ¿Pero qué te interesa? Pues quiero saber qué pasó. Parece que era un carro blanco, era un carro rojo, era una camioneta, era un jeep, era algo. Y la curiosidad, pues ya sabe, mató al gato, ¿verdad? Bueno, era pequeño de estatura. Y eso, por supuesto, sabemos que no es un pecado, pero sí era un impedimento para ver a Jesús. Era un impedimento para amistarse, para estar con Jesús y verlo, saber cómo era, qué túnica traía. Él no podía llevar una vida normal, una vida tranquila, porque era jefe de publicanos y lo despreciaba, porque era rico y la gente le sacaba la vuelta, no porque fuera rico, sino porque lo había hecho a causa de usura y de maldad y de sinvergüenzada. Y aparte de eso, queriendo ver a Jesús, no pudo porque era pequeño de estatura. Pero mi hermano, entienda esto: cuando sus sueños son más grandes que sus excusas, se puede lograr todo. ¿Y por qué no has arreglado esa pipa que se reventó? Pues no soy plomero. Búscate uno. Pero pues, amárrale un mecate, ponle una garra, amárrale un calcetín, algo. Mi hermano, cuando nuestros sueños son más grandes que nuestras excusas, vamos camino al éxito. Y Zaqueo tenía 3 excusas que lo hacían inapto,
que le robaban la capacidad para ver lo que él quería ver. Primero, la gente no me quiere y no me va a dejar entrar entre ellos. Segundo, yo soy rico y la gente lo sabe y saben por qué soy rico. Más tarde él declara alguna cosa importante cuando lleguemos ahí, pero ellos saben por qué soy rico, por qué tengo lo que tengo. Y por último, ¿cómo lo veo? Mi hermano, cuando usted tiene sueños más grandes que las excusas que lo detienen, va caminando al éxito. Él sabía que los 12 apóstoles no lo dejarían acercarse tanto, que la multitud lo repelía con furia y tampoco iba a llegar. Pero mire, hermano, qué interesante es. Mire lo que lo menciono, la habilidad y el ingenio de estar determinados. ¿Alguna vez ha dicho usted, ay, la próxima semana arreglo el jardín? Y se pasó la semana. No, pero yo creo que tal día no vamos a trabajar, ese día le pongo ganas. Oye, ¿cuándo arreglas el carro? ¿Cuándo le cambias el aceite? ¿Cuándo le chicas esa tiradera de agua del radiador? No es mucho, no te preocupes. Mi hermano, pero si nosotros nos determinamos, mire, alguien dijo lo siguiente y sé que usted lo ha visto por ahí. Dijo algo de una piedra y dijo, la piedra, el distraído tropezó con ella. El violento la agarró como proyectil. El constructor construyó con ella. El campesino cansado se sentó sobre la piedra. Los niños la agarraron para jugar con ella, pero David la tomó para matar un gigante. Y Miguel Ángel la agarró para hacer la más bella escultura que hay en el mundo. El David de Miguel Ángel. Y en todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino estuvo en el hombro, en el hombre. Y mi hermano, de verdad, no existe piedra en su camino que usted no pueda aprovechar para su crecimiento, o un árbol al que usted no se pueda subir para mirar a Jesús. Si se determina, lo va a lograr, porque su determinación a lograr su sueño es más grande que sus excusas. ¿Cuántos, hermanos, cuántos fervorosos mensajes alguien ha escuchado y no se ha podido levantar de su asiento para venir a decirle: Jesús, me robaste el alma, te entrego el corazón, perdona mis pecados, para decirle: sálvame? ¿Cuántas veces como que la banca, la silla, el pupitre tiene glue, tiene pegamento y nos impide levantarnos para decirle: Jesús, creo que este es el día en que yo te doy mi corazón? Las excusas se convierten en problemas. Y hay veces que se convierten en problemas de un nuevo normal. Como que esta pandemia que justamente en marzo tenemos un año, se ha puesto así, hermano, complicada. Y vivimos entonces un nuevo normal con estas cositas, hermano. Fui a hacer un duplicado de una llave y me metí hasta el mostrador. Le dije: Señor, me hace una copia de esta llave, por favor, hágame 2 copias. Digo: más allá, hágase, sálgase. Para entrar aquí tiene que traer mascarilla, y dice mascarilla, ahí en la tienda dice mascarilla. Ya estaba yo mero enfrente de él. Le dije: mire, aquí le dejo la llave, hágame 2 copias y voy a ir por mi mascarilla. Se me olvidó. En este nuevo normal no se le olvida a usted. Seguido a mí y a mi señora se nos olvida. Si nos bajamos en Walmart, si nos bajamos en una tienda cualquiera, ¡ay, la mascarilla! Tráemela. ¿No le ha pasado? Nos pasa todo.
Este es un nuevo normal. Vivimos en esta situación. Mire, yo compré esta revista que dice, muy interesante, y dice las peores pandemias del mundo. Y créame, la de nosotros, aunque es muy seria, no es la peor. El coronavirus no es el peor, aunque nos han hecho creer eso. Pero le iba a decir algo que había aquí. Bueno, la verdad que cuando lo halle, yo no sé por qué no doble la hoja aquí. Pero no estamos nosotros en lo peor. Aquí en medio le pasa a todas las pandemias. Y no vaya a comprarla, la compré en Fiesta. Yo compro mucho esta revista, muy interesante, aunque a veces tiene poco de interesante. Estuvo la peste negra, mató 200 millones de gente en el mundo. Esta de nosotros, 770,000 dice. A lo mejor son cifras de hace un mes o 2 o 3. Pienso que es reciente. Acá son millones, acá son miles. La peste negra, 200 millones. ¿Y sabe qué? Hay gripes que han matado mucho más que este coronavirus. Mucho más. Pero nos ha metido en un nuevo normal. Ponte esto. Aléjate. Ahí hay un letrero que dice 6 pies y hasta se lo ponen abajo por si nosotros estamos medio ciegos. Mire, aquí dice, aquí, ahí parece, el otro va allá. No se acerque tanto, aquí. Hermano, en estos nuevos normal, nuestros problemas nos meten en un nuevo normal. Un sabio filósofo contaba una vez que el único obstáculo que tiene el águila para volar alto y a mucha velocidad y con facilidad era el aire. Y si el aire le es quitado, la orgullosa águila no puede volar en el vacío y caería instantáneamente, porque no se puede volar en el vacío. Y esos mismos elementos que ofrecen resistencia para el vuelo del águila son los mismos que condicionan indispensablemente su vuelo. La misma ley de los obstáculos son condiciones para el éxito. También se aplica a la vida humana. Una vida libre de todos los obstáculos y dificultades va a reducir todas sus posibilidades a cero. Elimine los problemas y la vida perderá su tensión creativa. El problema de la ignorancia le da significado a la educación. La anarquía le da significado a las leyes. El problema de la enfermedad le da significado a la medicina. La crisis le da significado a la creatividad. El problema del desorden social le da significado al gobierno. Y muchos problemas nos llevan a un milagro. Es difícil aceptarlo así, pero esa es la verdad. Cuando usted se coma un cacahuate, a mí me encantan los cacahuates. En mi carro casi siempre traigo cacahuate. En mi casa tengo cacahuate. Me siento a leer un libro y tengo cacahuate por un lado. Como ve, no soy muy exigente. Mi esposa dice, ¿te traigo tus cacahuates? Me encantarían unas enchiladas mejor, pero pues tráeme los cacahuates. Hermanos queridos, mire, cuando se coma un cacahuate, saborelo. Mire, en el sur de Estados Unidos, cuando el algodón era el rey de los cultivos, el gorgojo pasó de México, inmigrante, pasó a Estados Unidos y destruyó todos los sembradíos de algodón. Y los granjeros se vieron obligados a cultivar otra variedad de productos como el soya y especialmente como el cacahuate, y tuvieron que aprender a criar ganado y cerdos y pollo, y el resultado fue que muchos granjeros llegaron a ser más prósperos que cuando solo cultivaban el algodón. Bendito sea el cacahuate.
Mire, en el pueblo de Enterprise, Alabama, usted lo puede buscar en referencia ahí en Google. Estaba tan agradecida la gente por lo que había ocurrido a causa del gorgojo, un miserable animalito que nadie quiere, se comió el algodón y la gente tuvo que aprender a sembrar maní o cacahuate y diversificar otra serie de siembras. Y en Alabama, en 1810, hicieron un monumento, imagínese, un monumento al gorgojo. Así como decir, oiga, yo valgo mucho más que ese miserable gorgojo. No habría manera que me hicieran un monumento a mí. Un monumento al gorgojo en 1910, y la inscripción que le pusieron abajo dice: con profundo aprecio al gorgojo y lo que hizo para proclamar la prosperidad. Cuando los problemas se tornan en una bendición, cuando lo anormal que nosotros vivimos ahorita con esta pandemia se torna como en una crisis, Dios tiene algo mejor para nosotros. Un gran número de los salmos fueron escritos en momentos difíciles. La mayoría de las epístolas se escribieron en la cárcel. La mayoría de los notables pensadores tuvieron que pasar por el fuego. Juan Bunyan escribió El progreso del peregrino en la cárcel. Florence, una doctora, una enfermera bajo una enfermedad terrible, se levantó para organizar los hospitales en Inglaterra. Uno de los padres de la medicina, Luis Pasteur, en medio de tremendas crisis de salud, cuando la apoplejía le llegaba constantemente, con todo y eso incansablemente trabajó a favor de la salud. Y como dice la gente, de las cosas que son problema y salen bendiciones enormes. Alguien decía: entierre a una persona en la nieve de Valley Forge y usted tendrá un George Washington. Él fue enterrado en la nieve. Resucite a una persona de la más abyecta pobreza y miseria y usted encontrará un Abraham Lincoln. Derríbelo con una parálisis infantil y se convertirá en ese grandioso presidente que se llamaba Roosevelt, Franklin D. Roosevelt. Quémelo si quiere, y que los doctores digan que nunca jamás podrá caminar, y usted tendrá a un Glenn Cunningham que en el año 1934 plantó récord corriendo en las Olimpiadas de ese año. Hágalo nacer negro y tendrá un George W. Carver, o usted tendrá un Martin Luther King. Lo que para uno sería un problema es marcado para ser una bendición. Los triunfadores aprendieron a superar los problemas. Y Zaqueo encontró la mejor vida cuando se atrevió a enfrentar sus problemas y dijo: aunque todo el mundo me estorbe y nadie me deje verlo, yo sé que va a pasar por aquí y me subo a ese árbol. A lo mejor usted no se subiría y dice: con este peso, hermano, no solo se rompe la rama, se cae el árbol. Mi hermano, ellos rehusaron asirse a sus excusas comunes y transformaron el fracaso en las piedras sobre las cuales cruzaron los ríos más tempestuosos. Se dieron cuenta que ellos no podían determinar las circunstancias de la vida, pero podían determinar qué actitud tener ante aquella circunstancia. Y por eso dice la Biblia de Zaqueo que este hombre, procurando verlo y no pudiendo, entonces corrió y subió a un árbol sicómoro. Se subiría a un árbol para ver a Jesús. Si la necesidad es tan grande en su corazón, va a ser eso y más. Vivimos anormalidades, hermanos, sí. La normalidad
de tener a Jesús en la casa. Es un riesgo tener a Jesús en la casa. Sus prédicas te hielan el alma, te parten el corazón, te trituran el alma con su mensaje y su poder. Él tuvo en su casa al creador del cielo, de la tierra y del mar. ¡Qué privilegio! Y todo por subirse al árbol. Todo por vencer las excusas. Soy rico. ¿Qué dirá la gente si me encaramo al árbol? Soy jefe de los publicanos. ¿Qué dirán los que me sirven cuando me vean arriba del árbol? ¿Qué dirá mi familia cuando yo esté arriba del árbol? Mi hermano se subió al árbol y ahí Jesús lo vio para marcarle una nueva normalidad. Desciende aprisa y ve a tu casa, porque hoy es menester que yo pose en ella. Eso usted lo encuentra pocas veces en la Biblia. Lo encuentra en San Juan capítulo 4, cuando dice la Biblia: y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y al pasar por Samaria iba a llegar al pozo de Jacob. Y ahí a mediodía, cuando el sol era más quemante, iba a llegar una mujer samaritana que condimentaba su vida con pecados y malicia. Llegó a sacar agua y Jesús le dijo: dame de esa agua. ¿Por qué tú, judío, me pides a mí de beber? Si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva, que sería en ti una fuente que saltara para vida eterna. Le saltaron los ojos a la samaritana y dijo: dame de esa agua para que yo no tenga necesidad de venir aquí a sacarla. Y Jesús se la dio, le era necesario. Y Jesús le dijo a Zaqueo: es necesario que hoy pose yo en tu casa. Jesús se hacía objeto de algunas murmuraciones de la gente, porque apenas llegó a la casa de Zaqueo. Y yo creo que mientras caminaban hacia allá, ya iban murmurando: ¿qué va a hacer este bendito nazareno a la casa de ese hipócrita ladrón? ¿Qué no diría, hermano? Si era mexicano, ¿qué más le diría? Miserable hijo del diablo, aborrecido, con todo y zapatos se va a ir al infierno. ¿Qué iría diciendo la gente? Pero dijeron: ¿y este Jesús por qué? ¿Por qué entra a la casa de los pecadores? ¿Cómo dice la Biblia así? Dice: y murmuraban diciendo que había entrado a posar a la casa de un hombre pecador. Jesús dijo: de los publicanos y pecadores, yo no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Es importante entonces notar, hermano, que aunque Zaqueo estaba ansioso de ver a Jesús, fue Jesús el que vio al jefe de los publicanos y le dijo: hoy tengo que estar en tu casa. Qué pequeñas, hermano, qué pequeñas e insignificantes son las cosas que a menudo Dios utiliza para darle salvación al hombre. La curiosidad de Zaqueo, el interés de verlo, lo usó Jesús y lo capitalizó para salvar su vida. Recuerde siempre, una imagen habla más que 1000 palabras. Y dijo: me han dicho tantas cosas de él, me han dicho tantas cosas de Jesús, yo quiero verlo. ¿Cómo es? ¿Cómo viste? ¿Cómo camina? ¿Qué hace? ¿Cómo habla? Hermano, ¿cuánto representaría para Zaqueo aquel sicómoro? Nosotros que hemos ido a Jericó algunas veces, nos dicen que el árbol que está a la entrada es un sicómoro que viene siendo, yo creo que el tataranieto del sicómoro de Zaqueo. ¿Será o no? Así nos dicen. En un árbol sicómoro de esos, Zaqueo subió y vio a Jesús. Mi hermano,
Zaqueo debe de haber, cada vez que pasaba por el árbol, se quedaría unos 5 minutos ahí a decir: bendito árbol, qué bueno que te atravesaste en mi camino. ¿Verdad que no diríamos nosotros: bendita pandemia? ¿Verdad que no? ¿A quién le ha gustado el aislamiento? ¿A quién le ha gustado la nueva normalidad? ¿A quién le ha gustado la carencia de relaciones, la situación de crisis financiera, poco trabajo, enfermedad? Algunos han cruzado por la vida enormemente. Todavía recuerdo a Walter, no sé si está aquí Walter. ¿No estás aquí, Walter? Cuando oré por él, dijo: hermano, mis padres murieron, primero mi mamá y luego mi papá, y no los han enterrado porque yo tengo el coronavirus y yo soy el que firmé el documento en la funeraria para las cuestiones de la funeraria, y mientras no salga de aquí, ahí están mis papás. ¿Verdad que es serio eso, hermano? Zaqueo vio el árbol y dijo: ay, bendito árbol. ¿Cómo olvidarte? No sé si usted recuerda así cosas interesantes, pero yo pienso que Zaqueo mantenía profundamente en su mente y en su corazón aquel árbol. Yo le conté la historia de Dennis Waiter, que iba a dar una conferencia de Chicago a Los Ángeles. Y como estaba atrasado él en tiempo, corría por el corredor del aeropuerto y llegó a la puerta de su avión cuando los encargados la acababan de cerrar. Y aunque lo intentó que le abrieran y le suplicó y les pidió, nomás faltó que llorara y se arrodillara, no le abrieron la puerta. Se regresó a ver si había oportunidad para ir al mostrador y la fila estaba muy larga. Iba molesto, iba enojado, quería reclamarle a la gente que estaba en la puerta y no se la abrieron, que tenía que irse a dar una conferencia a Los Ángeles y no le abrieron la puerta de su avión, y traía el ticket en el vuelo 191 y también estaba pagado. Y mientras hacía la fila ahí, de repente sonaron las bocinas en todo el aeropuerto de una manera impresionante. Mientras hacía la fila, se escuchó el anuncio que le heló la sangre en las venas, en su corazón. El vuelo 191 de Chicago a Los Ángeles se acaba de estrellar al despegar del aeropuerto y no ha quedado ningún sobreviviente. Vio su boleto, se salió de la fila y se fue para su casa llorando. Lo pegó en un lugar muy visible de su oficina y dice: ahora, cada vez que me enojo, cada vez que me molesto, cada vez que alguna cosa no sale como yo la quería, me acuerdo del vuelo 191 y tengo el boleto que nunca fui a cobrar, que me devolvieran mi dinero, porque para mí es un símbolo de vida. Me salvó el Señor cuando me retrasó mi llegada al aeropuerto, si no, yo no estuviera aquí. Zaqueo, ¿no sería bueno que le eches tantita agua al sicómoro? ¿No sería bueno que le corte las ramas que están mal? Un símbolo de vida. Dennis nunca devolvió el boleto ni reclamó su costo, porque tenía una profunda gratitud con el Señor. Mi hermano, ¿usted tendrá algún sicómoro? ¿Usted tiene algún sicómoro que le recuerda a usted algún hecho interesante? Yo jamás olvidaré el año de 1966, el 6 de junio, que me salí de la secundaria nocturna porque había el antepenúltimo culto en la iglesia Oreb en Vallehermoso que pastoreaba mi padre. Predicaba Arturo Gutiérrez Lugo. No había habido mucho éxito y aquella vez me jaló el Espíritu Santo y me trajo a la iglesia. Me senté así como en la antepenúltima banca porque venía de la escuela con mis libros,
Y aquella noche fue mi sicómoro. Aquella noche Jesús cambió mi vida. Jamás podré olvidar aquel bendito viernes que Jesús cambió mi vida. Aquel fue mi sicómoro. ¿Usted cree que puedo olvidar el mes de abril del 77? Cuando en la playa Lauro Villar fui bautizado junto con Javier Amaya, junto con mi esposa y otro grupo enorme, Raquel Castillo, y cuánta gente nos bautizamos en las aguas frías de Lauro Villar, porque en ese tiempo todavía no es tan calientita. ¡Ay, sicómoros! Sicómoros en nuestra vida que nos deben de estremecer y decirnos gracias, Señor, porque el problema lo tornaste en una bendición y me hiciste vivir un nuevo normal. Te tuve en la casa, comiste conmigo, salvaste mi vida, hiciste un milagro increíble. Qué privilegio de Zaqueo. Yo quiero terminar ya, pero quiero decirle lo último. La samaritana fue salva en el pozo de Jacob, pero nunca tuvo a Jesús en su casa. El centurión romano recibió el milagro de su criado cuando alcanzó a Jesús y le dijo: Señor, detente, no llegues más allá, porque yo no merezco que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús le dijo: por tu fe ve. Y aquel muchacho fue sano, pero no tuvo a Jesús en su casa. El paralítico del estanque de Bethesda, 38 años de esperar una mano amiga, hasta que llegó a Jesús y lo levantó de ahí y le hizo un milagro increíble, pero no tuvo a Jesús en su casa. Y usted y yo tenemos el privilegio de que no solo esté en nuestra casa, esté en nuestro corazón. Vive aquí, Señor, tú eres el Rey de mi vida, tú eres el Señor de mi alma. Vives en mi casa, vives en mi recámara, pero vives también en mi corazón. En esta nueva dispensación, aunque Zaqueo era ignorado y era maltratado y era aborrecido, Cristo le dijo: hoy voy a estar en tu casa. Déjeme ver lo último, porque debiera de terminar ya. Mi vida, guardas tantito tu regaño porque me alargué, ¿sí? Allá nos arreglamos en casa. Si mi esposa hablaste mucho, yo sé, mi vida, si quieres darme un taco menos, lo acepto. Hermano, la normalidad de nuestra casa, cuando llega Jesús, hay muchas cosas que deben de cambiar, hermano. ¿Usted cree que Zaqueo fue el mismo? No. Si maldecía, dejó de maldecir. Si peleaba, dejó de pelear. Si era un hombre iracundo, dejó todo aquello. Cristo vino en su corazón y Cristo lo declaró: este es hijo de Abraham. Esa es la libre voluntad de Cristo hacia los pecadores y su poder para cambiarlos. Zaqueo, cuando lo tuvo en casa y Jesús estaba hablando las palabras de vida que sonaban como a voces de ángeles, a 100,000 veces superior a la quinta sinfonía de Beethoven o a la canción más linda que usted haya escuchado. Cuando Zaqueo oyó aquello, se paró. Yo creo que donde todo el mundo lo viera, hasta el último, allá en la puerta estaba un montón de gente amontonada. Los religiosos, siempre aborazados, estaban mero enfrente ahí de Jesús para ver en qué trampa lo podían encontrar para acusarlo. Se paró delante de todo y dice la Biblia que él dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y al que le he robado le voy a devolver 4 veces más. Tan profundamente estaba impresionado que su respuesta y su afirmación fue contundente: Señor, aquí y ahora mismo estoy dando la mitad de mis bienes a los pobres, y al que le robé le voy a devolver 4 tantos más. Qué bellísima ofrenda de acción de gracias.
Y quiero cerrar este punto porque quiero yo recoger la ofrenda. De una vez si esté en una reunión por ahí. Y me dijo, haz todo, y cuando tengo manos libres yo me mando. Había sido culpable de cobrar demasiado impuesto a alguien. Había tratado mucho mal a otros. No le había importado su pobreza y su indigencia y su miseria. Pero ahora su corazón era nuevo. Y mire lo que hizo. Primero, una ofrenda de gratitud, la mitad de mis bienes. Oiga, que Jesús le pida el guardadito que usted trae. ¿No traen guardadito, hermano? Sí, hay un guardadito. Y las hermanas también. Yo le digo, oye, mi vida, no traes unos $20 por ahí, algo así, a la hora de bajarme a la tienda. Digo, pues déjame ver, creo que sí. Le da un esculque y aparece. Le digo, traes más. Rosita, no se los escondas a Javier. Hermano, una ofrenda de gratitud enorme. La mitad de mis bienes, que no eran pocos. La mitad de mis bienes. Y en segundo lugar, dijo, al que le robé 4 tantos, al que le robé algo, le voy a devolver 4 tantos más. Ahora, yo quiero que vea lo que dice número 5:7. Es interesante y yo ya estoy, la verdad, terminando. Número 5:7 dice, aquella persona confesará el pecado y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello una quinta parte. Si yo le había robado $100, tenía que devolverle los $100 y una quinta parte, que eran $20 más. Aquí está la quinta parte. Eso lo dice Levítico 6, del 1 al 5, en las leyes de la restitución que Dios da. Y lo dice número 5:7. Pero Zaqueo se lanza a lo grande. Zaqueo se lanza al mar y dice, la mitad de mis bienes para los pobres. Eso no tiene nada que ver con que les haya robado, no. Pero a los que les robé, 4 tantos más. La ley decía una quinta parte. Él dijo, le voy a devolver 4 tantos más. Jesús había llamado a aquel publicano y pecador de aquel árbol y había entrado a su hogar y había producido el gran milagro para que él viviera en un nuevo normal. Y Dios dice que cuando vivimos en este nuevo normal, la pandemia como que nos afligió. Yo nunca viví mejor que cuando vino el Harvey. Después del Harvey, que llegó la horda de hermanos de la iglesia y me hicieron ahí cantidad de cosas. Por cierto, me tiraron muchos libros. Tengo 2, 3 con hojas arrugadas ahí que dije, no, lo rescaté. Los puse en el sol varios días a ver si mejoraba. Hermano, un desastre el Harvey. Pero después de eso, Dios tornó en bendición para mi vida y mi familia aquella crisis. La casa la arreglé mejor que como nunca. Y aunque vivo en una casa nuevecita, la había comprado nueva, sin estrenar, fuimos los primogénitos. El piso que le puse aquí está 10 o 20 veces mejor que el aborrecido que tiene aquella casa nuevecita.